Egunon Danori, buenos días a todas y a todos. Aquí un día más con todos vosotros desde el Urdaibai Bear Center. Un saludo a todos los que estáis entrando. Besarka handi bat sartzen ari zareten guzti hori, baita ere egunon Londres arte, ya que también nos siguen desde Londres. Hasta Folgueroles, en Barcelona. Como todos los días, Beasaindik ere. Un montón de gente que todos los días os unís a esta ventanita hasta Urdaibai, hasta la reserva de la biosfera de Urdaibai, desde prácticamente, bueno, yo diría que todo el mundo, ¿no? Hay gente también que nos sigue desde Estados Unidos, desde Centroamérica, desde Sudamérica, ya que hay algún argentino también. Bos días también a Galiza. Buen día Cataluña y Valencia, Mallorca. Y espero que hoy también aquí estamos preparados, por lo menos para poder disfrutar de qué es lo que tenemos en el entorno. Aupa Sevilla también. Y poco a poco toda la gente, que muchos de vosotros sois fijos ya, y algunos otros que descubrís esta ventana pues durante estos días, ¿no? Siempre os comentamos también que podéis ofrecer a vuestros amigos y podéis aconsejar o podéis invitar a amigos vuestros y gente de vuestro entorno también a acercarse hasta aquí, y en el que todos los días pues podemos ver pues las aves y por lo menos el entorno de este lugar, yo diría que muchas veces privilegiado, que es la reserva de la biosfera de Urdaibai. Ahora mismo hay una rapaz que yo lo hago así, si de repente vemos algo me suele gustar acercarme a verla, porque hoy a la mañana también hemos visto que ha pasado el águila pescadora por aquí. Entonces pues bueno, pues intentaremos mirar a ver si por casualidad también la podemos ver, ¿no? Aunque sea en vuelo. Egunon Danori bebai, hemendik Euskal Herriko gente guztiari. Egia esan, larun bate guzkitsu honetan, bai? Egun itzela, udabarriko egun itzela, apirileko laugarren egun honetakoa. Estaba diciendo que un día maravilloso, primaveral. Un día que ha amanecido fresco. Ahora os comentaré un poco la situación. Mira, ahora mismo, no sé si ha sido esa la rapaz que está pasando por... Que no sé si es una rapaz, quizás sea una corneja, pero no, parece... Ah, pues mira, no, es una cigüeña. La que podéis ver ahora mismo en imágenes. Está muy lejos, pero me ha parecido que tenía vuelo de rapaz. Y es una de las cigüeñas que está criando cerca del Urdaibai Bear Center, donde ha construido su nido en un cedro de una casa, y ahora la podemos ver plácidamente volando, y quizás muchas veces suele elegir la torre del centro para poder parar. Esto sí que ha sido ya una rapaz, creo. Sí, un milano negro que se nos aparece, solo que está muy lejos, con lo que ahí lo podemos ver, la silueta por lo menos, este precioso milano negro que ha aparecido ahora mismo en imagen cerca de la cigüeña, que también sigue su curso. Bueno, sin más, aves que van apareciendo poco a poco tanto en nuestros cielos como en el humedal, que mientras pueda pues iremos parando, viéndolas. También os enseñará el paisaje que hay hoy. Y bueno, de esta ventana que llevamos hasta vuestras casas, hasta vuestros salones, donde os encontréis en estos momentos, en la cocina, donde pueda ser. Aquí veis esa cigüeña, en el chat podéis ver dónde está criando. Saludos también hasta Palencia, hasta Teruel, hasta León. Bueno, desde todos los lugares de la península, de todo el estado.
Sabemos que hay gente de Palma también que nos sigue. Y por supuesto, Euskal Herriko, gente asko. Por lo que podéis ver, pues un día que tampoco os voy a explicar muchas cosillas sobre nubes, ya que no tenemos, estamos en una situación anticiclónica, tenemos un anticiclón bastante potente encima, y pues esto lo que está generando es una situación bastante estable, ¿no? En estos momentos veis que está totalmente despejado. Aquí seguimos viendo otra ave planeando, que yo de vez en cuando cortaré pues para acercarme si es que veo algo, y si es que puedo captarla con el zoom de la cámara, pues por ejemplo otra vez me imagino, a ver, ay, se me ha ido. A veces cuesta mucho porque también pasan buitres y tiene toda la pinta. Sí. A ver. Ah, no. Es una cigüeña, según creo, sí. Ahora que le hemos visto el dorso, creo que es la cigüeña que hemos visto antes. Sí, señor. Hay veces que pasan buitres y sobre todo por esta zona de estos bosques que tapizan a estos montes que tenemos aquí, que es San Miguel, Ereñosar y todos los montes de Oma. Otro lugar muy cercano al centro, que seguramente lo conoceréis todos por el bosque pintado, ¿no? Por el bosque pintado de Ibarrola, pues también lo tenéis a prácticamente 5 minutos en coche desde el centro, justo en la ladera de estos bosques, de estos encinares, es por donde se accede al bosque pintado de Oma, que actualmente está cerrado debido a una enfermedad que no es el coronavirus, por supuesto. Una enfermedad del pino que tenemos aquí, que es la banda marrón y la banda roja. También tenemos unos hongos que están atacando a las plantaciones de pino, ya que en el País Vasco, aquí, por lo menos en esta zona de Vizcaya, todos estos bosques que veis al fondo son plantación de, sobre todo, pino radiata, pino de Monterrey, un pino americano. Vamos a ponernos en alguna zona donde se vean los pinares. Aquí veis que todo esto del fondo son la gran mayoría Pinus radiata, y es al que más afecta este hongo, que entró ya hace unos años, y lo que hace es va poco a poco minando a los pinos y prácticamente haciendo desaparecer sus acículas, que son las que contagia el pino, y se quedan sin follaje, o el follaje pierde toda la clorofila y los pinos empiezan a morir. Entonces es una plaga que hay, y esa plaga también ha llegado pues al bosque de Oma, que está muy cerca de donde estamos ahora nosotros enfocando. Esta zona de aquí es un collado que tenemos de arrola, donde existe un castro, un opidium de la época de los metales. Me imagino que era de aquí. Este opidium estaba en marcha pues prácticamente en los siglos cuartos antes de nuestra era. Un lugar precioso. Y bueno, pues por toda esta zona también se pueden ver rapaces, algunas de ellas como los buitres, de vez en cuando alguna limoche, que hoy me han comentado mis compañeros que están trabajando desde sus casas también, que acaban de ver también hoy a la mañana una limoche por la zona de Busturia. Nosotros también haremos por aquí alguna vueltita para ver si es que también vemos, ya que suele campear por aquí también los alemoches. Por lo que hoy podemos estar también atentos al cielo. Con este cielo despejado podemos ver pues paso también incluso de rapaces. Comenta que también tienen bibliografía sobre la madera del pino,
Y me imagino que habrá mucha bibliografía, ya que aquí ha sido durante muchos años la planta en excelencia, ¿no?, de esas plantaciones madereras que cubren gran parte del territorio, ¿no? Esas plantaciones que muchos las consideran bosques, pero que son meras huertas, algunas un poco más naturalizadas, diríamos, pero que al fin y al cabo son, como podéis ver aquí, verdaderas parcelas. Aquí es una zona de encinar y de robledal, pero también podéis ver, con este día maravilloso que hace, las parcelas cuadradas del Pinus radiata, normalmente situadas en zonas donde antaño, pues por ejemplo como estos caseríos de la zona de Murueta, pues disponían de terrenos sobre todo para pastos y para argomales y zonas de encinar para poder sacar leña, que fueron, una vez abandonados la ganadería y los caseríos, haber cambiado y haber bajado la producción de los caseríos, pues fueron plantadas con un pino que llegó a principios del siglo pasado. Aquí parece ser que incluso hay una persona que es quien lo trajo, Adán de Yarza, una, según parece, persona ilustre que vivía en Lekeitio. Bueno, no sé si vivía en Lekeitio, pero por lo menos allí los trajo, el palacio tiene allí. Y aquí podéis ver lo que son un bosque de Pinus radiata, que vemos que uno lo han talado y los talan pues cada propietario pues su parcela, y veis el uso que se hace del terreno, ¿no? Una matarrasa brutal, con creación de pistas en zigzag, donde con la lluvia pues todo el sustrato se va trasladando hasta los ríos y riachuelos que están abajo, ¿no? Es un tipo de explotación un poco impactante. Y aquí veis pues un pinar de Pinus radiata, como lo podéis observar, ¿no? Exactamente, solo hay pino. El sotobosque muchas veces carece de las limpiezas que se suelen hacer. Luego ya una vez de que se echan los pinos, pues bueno, si se deja su devenir natural, pues se convierte en bosque de frondosas, con robles, sobre todo robledal, también sauceda, al principio de los primeros pasos una sauceda, y luego una robledal, fresneda, y en las zonas donde la roca caliza aparece, ahí sí que no hay ni plantaciones de pinos, ya que el suelo no soporta, o bueno, no es suficiente como para mantener una plantación de pino, ¿no? Aquí tenemos he dicho carrizal, el encinar cantábrico, quería decir. Un encinar cantábrico también es mixto, donde en las dolinas pues aparecen especies de todo tipo, tilos, bueno, de todo. Bueno, es una maravilla el micrófono que tenemos también en la marisma, como nos ofrece el canto de las aves que están en el entorno, como esta curruca capirotada que ha estado cantando y ahora está ahí haciendo el chasqueo ese chac, 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 característico, y a ver si nos empieza a cantar también. Y bueno, esto ha sido un poquito sobre los pinos y sobre lo que tenemos aquí en el paisaje. Y comentaros pues eso, estaba hablando de la situación que tenemos hoy, el cielo totalmente despejado. Hoy a la mañana hemos tenido unas nieblas en los fondos de valle, pero no son nieblas, no son esas capas de niebla que se producen, sino eran debidas al frío, a lo frío que estaba el suelo, y eran nieblas de irradiación que se han generado en los fondos de valle, como esta marisma, y que luego en un momento, ya cuando ha aparecido el sol, se han disipado. Un viento flojo que teníamos hoy a la mañana,
diríamos que casi prácticamente no había viento, con dirección sureste, y hoy nos espera que va a ir arreciando el viento durante el día, cada momento se va a hacer más fuerte, viento del sur, que lo que va a hacer es subir las temperaturas de manera bastante fuerte aquí en lo que es en la cornisa cantábrica. Hoy podemos pasar muy bien de los 20 grados. Y bueno, pues disfrutaremos desde nuestras casas, y los que podamos salir pues al balcón, a la terraza o a la huerta, algunos, pues podemos disfrutar un poco más de este sol primaveral. Eso sí, con cuidado, que llevamos muchos días en casa, y ayer también estaban diciendo los expertos que hay que tener mucho cuidado con estos los primeros soles que vayamos a tomar, ¿no? Vamos a acercarnos también a la marisma y comentaros que con esta situación meteorológica y con estos vientos que están reinando, hoy es un día propicio para que las aves en estos momentos de primavera vayan migrando desde el sur hacia el norte, ¿no? Son vientos de cola que tienen, lo que hace ayudarles a subir hacia las zonas del norte, donde ahora mismo se están dirigiendo muchas de ellas. Hoy en el conteo que realizamos todos los días han sido 60 las especies que hemos visto, aunque bueno, pues también todavía el día es largo y seguramente pues podremos añadir alguna más, así para acercarnos y para que vayamos disfrutando de todas las aves que haya, no solo las que son más raras y demás. Pues mira, paramos también en estas fochas que ahora mismo se están alimentando en la laguna de agua salobre, fochas que nos están acompañando todos los días, fochas que se oyen al fondo también. Vamos a acercarnos también a lo que nosotros la llamamos la península de este dique. Me salía Muna. Podemos ver aquí lo que seguramente pueden ser, solo que al contraluz tampoco aseguraría, pero una pareja de cercetas descansando. Y vamos a acercarnos a ver si siguen. Sí, aquí están los limícolas que se han acercado hoy a la mañana. Limícolas que, bueno, la mitad del grupo parece ser que están en el estuario, en la zona de afuera, y aquí a la marisma interior también han entrado algunos, porque ahora mismo está subiendo la marea, pero todavía le falta mucho tiempo. La pleamar va a ser justo a las 3 menos 20, por lo que ahora está subiendo, pero todavía hace falta mucho hasta esas pleamares medias que tenemos, esas mareas ni vivas ni muertas, diríamos. Y aquí pues parte de ese grupo de archives claros que también nos están acompañando todos los días, ¿no? Las imágenes súper tranquilas. Me preguntan a ver si el grupo de las espátulas ha despegado, y fue ayer a última hora. Bueno, ahí va, mira, y aquí nos aparece ahora mismo otro de nuestros protagonistas de estos días, que es la boceta. Una boceta sola. Hubo hasta 4 bocetas hace 3-4 días, pero una se nos ha quedado entre nosotros y nos alegra pues todas las mañanas, ¿no? Y todas las tardes solo con su presencia, igual que todas las demás aves, ¿eh? Vamos a seguirla un poquito y aquí podemos ver los archivedes claros que ahora mismo descansan en las orillas de la zona entre el agua dulce y el agua salada, que es donde están ahora. Esta laguna tiene varias partes. Tiene una laguna de agua dulce que se nutre de un par de manantiales que hay, y esta laguna de agua salobre, que es la que vemos en primer plano. En segundo plano, allí al fondo, se ve la laguna de agua dulce, y esta laguna de agua salobre, que es la mezcla de el agua dulce de esos manantiales con el agua salada, que todos los días prácticamente, con sus mareas altas, entran
a la laguna. Comentaros lo de las espátulas que estaba hablando y luego se me ha ido la olla. Que ayer a última hora de la tarde ayer a la tarde entraron un grupo de 35 preciosas que de repente, pues una vez de cerrar con vosotros la retransmisión, pues empezaron a volar y se fueron hacia el estuario. Pero hoy a la mañana también hemos estado viendo algunas otras. Aquí vemos un par de ellas. Están un poco dispersas, pero no creo que es el grupo que dejamos ayer. Voy a acercarme, porque antes me ha parecido ver a lo lejos como había un grupito de ellas entre los juncos del fondo de la laguna. Y nos podemos acercar a ver y luego seguimos con el recorrido. Aquí no, estas zonas les gustan, detrás de los juncos, pero hay también zonas de la marisma donde la cámara pues no da de sí, porque lo tapan los carrizos, los tamarices que también hay aquí en la laguna. Y aquí al fondo podéis escuchar, aparte de las ranas que han empezado a cantar hace bien poco, en primavera, a la curruca capirotada, que está pletórica. Y como no, que no va a ser menos, el ruiseñor bastardo que se ha escuchado al fondo. Pues ahora mismo no soy capaz de ver las espátulas, pero que hoy a la mañana me ha parecido verlas por aquí. Justo cuando había entrado en la cámara me ha parecido verlas, pero o han salido hacia las lagunas o hacia el estuario exterior. Pero aquí podemos ver una que nos acercaremos ahora, desde donde estábamos observándolas. La boceta con los archivedes claros. Alguna ave real que se ha acercado, como este, un macho, y imágenes que nos transportan a una zona tranquila en este maravilloso sábado primaveral. Un par de cercetas aquí cerrando filas, y si no me equivoco, aquí, que siempre me suele gustar comentar, tenemos uno de los archivedes claros. Si os fijáis, sé que se va a pixelar un poco la imagen, pero este último que está en el agua tiene un par de anillas, son una anilla verde y una blanca, y como siempre suelo comentar, este es un archivede claro que fue anillado el día 9 de octubre del 2010. Es un viejo conocido que cuando lo capturamos también en una campaña de anillamiento de limícolas que llevábamos a cabo en aquella época, pues ya era adulto. O sea que este ave que veis en imágenes tiene un mínimo de 10-11 años. 10 van a hacer desde que se anilló, pero ya era una ave adulta. Y aquí lo solemos ver puntualmente todas las invernadas. Sigue viniendo súper puntual, más o menos para el mes de septiembre se acercan, septiembre-octubre, y pasan con nosotros hasta bien entrado abril, incluso algunas casi hasta mayo, que es cuando desaparecen para unas pocas semanas. Se van a sus zonas del súper al norte a criar, a zonas de Escandinavia. Hay alguna archivede, claro, que nos lo han visto cerca de Tromsø, en Noruega, pero hay algunos otros que se dirigen hacia zonas de Siberia, incluso norte de Escocia. Pero aquí tenemos una vieja compañera, ya que los limícolas son aves que normalmente, si no se encuentran con ningún problema, son muy longevas. Hay limícolas que pueden llegar incluso a los 30 años. Y que sepamos, pues mínimo 11 tiene. Ahora, de ahí para arriba, pues tranquilamente. Vamos a seguir
con la ruta de hoy. Las preciosas fochas. Y vamos a acercarnos a ese islote donde... Good morning, Marchu. Marchu es un amigo que nos escribe y nos sigue desde Holanda, de Netherlands. Y le voy a contestar a Marchu. Those species are the green shanks, the groenwompota, I think in Dutch. He comentado que son los orquídeas claros, los que hemos estado viendo antes. Y creo que en holandés es groenwompota o algo similar, no sé cómo se pronuncia. Y aquí podemos ver también algún orquídea claro, Culis casuria en euskera, Bilurico, ahora no me acuerdo en galego, y Gamba verda en catalán. Y me pregunta Laura a ver si en las espátulas de ahí pudimos ver anillas, y sí que vimos 3 que estaban anilladas, pero no nos dio, no tuvimos la posibilidad de poder apuntar el código completo, por lo que me quedé solo con algún código de alguna pata suelta, pero me fue imposible porque justo cuando terminamos la retransmisión ya se habían alejado, o sea, no, se habían ido, pero seguramente la que poseía una anilla amarilla, esa era proveniente de Holanda o anillada en The Netherlands, en los Países Bajos, como seguramente será esta preciosa espátula juvenil, Leipela en holandés, seguramente nacida en alguna isla de las Islas Frisias, en Schiermonnikoog o en Texel. Bilurico pativerde, gracias a la gente por comentarnos también en galego. Y aquí esta preciosa espátula que está mirando hacia el cielo, y eso suele ser señal normalmente de que alguna rapaz o algo está pasando por encima. Y aquí pues junto a la espátula una pareja preciosa de pato cuchara descansando tranquilamente junto a unos ánades azulones, algunas hembras, bueno, no, también es una pareja de cercetas, por lo que y aquí nos preguntan a ver cuántos kilómetros puede hacer una espátula al día. Zenbat kilometro egin ditzaken mokosabalak, eta komentatuko dizuet badaudela mokosabalak guk ziur dakigunez GPS-erekin markatuta, eta adibide moduan Holandatik irailaren 15ean atera, eta gure artean irailaren 17ean ja dagoeneko baseudena. Beraz, 2 egun Holandatik ona, ez dakit zenbat kilometro dauden, baina nahikotxu. Le estaba comentando a Inzane que me preguntaba a ver cuánto podían viajar las espátulas al día en sus migraciones, y le comentaba que tenemos un dato de alguna espátula marcada con GPS en Holanda, en la que, bueno, Marchu también nos dice que hay también espátulas en Lauwersmeer, un estuario precioso que hay también cerca de donde él vive. Y bueno, pues comentaros que hubo espátulas que salieron de allí, desde Holanda, un día 15 de septiembre, me acuerdo, una que estaba con GPS, y amanecieron en Urdaibai el día 17 de septiembre, o sea que en 2 días hicieron un recorrido. Sabemos que pararon en el Loira, un gran grupo que hubo, y desde Holanda hasta el Loira pues estuvieron un día de migración, y al día siguiente ya estaban aquí, por lo que podéis ver que, bueno, son hábiles voladoras, y además si los vientos acompañan pues muchísimos kilómetros al día. No he mirado cuántos kilómetros hay desde Holanda hasta aquí, pero podéis hacer el cálculo y os dará. Por ejemplo, pues hay aves, por ejemplo tenemos águilas pescadoras que
a ver cuándo cojo un ratito para explicaros lo de todo el viaje de las águilas pescadoras que seguimos nosotros por satélite, pero que os adelantaré que en 9 días salieron desde aquí y llegaron a la frontera entre Mauritania y Senegal justo en 9 días. Un 10 de septiembre salió de aquí un águila pescadora llamada Cousteau y llegó al Djoudj, que es una zona increíble en la frontera entre Mauritania y Senegal, al de 9 días. Y eso sí, parando a dormir y parando cuando tenía que parar, cuando la meteorología pues les hacía parar por narices. O sea que podéis imaginaros que solíamos ver que más o menos al día pues solía hacer cerca de 400 kilómetros. Igual que las golondrinas, porque estamos hablando también de una águila pescadora que pues tiene una envergadura, ¿no?, de 1,70 casi, y 1,5 kilos de peso. Bueno, las hembras son un poco más grandes que los machos. Y pues estamos hablando también de una golondrina, golondrinas que hoy las tenemos aquí, o que ayer han estado por la zona de Madrid, pues hoy pueden estar tranquilamente aquí. O sea que en un día, pues esos 300-400 kilómetros que nos separan, pues los hacen bastante bien. Si es que los vientos les acompañan, por supuesto. Y nos comentan también a ver cómo solemos ver las migraciones con GPS. Y comentaros pues que es un lujo. O sea, al fin y al cabo el GPS lo que nos ofrece es una posición exacta del ave, ¿no? Va por satélite y el satélite es capaz de recibir la emisión de ese aparatillo, que es el GPS, y la posición es al metro cuadrado. Y según el contrato que tengas con el satélite, pues a las horas que tú quieras, ¿no? Bueno, a las horas que tú pagues, porque es un sistema muy eficaz, que da una información increíble, pero muy, muy, muy costosa. Beraz, GPS-arekin, bai, satelite bitartez, lortzen ditugu datuak eta oso zehatzak, metro karratuko datuak, eta adibidez, arrano arrantzaleen proiektuarekin lan egin duguna. Quizás hoy a la tarde os comentaré el tema de la pescadora, si cojo un ratillo, porque se me va el tiempo, y aquí pues luego pues tampoco os digo que esto es otro amigo nuestro, que no sé si no le vamos a poner nombre, porque todos los días está entre nosotros. Es un Ana de Silbón, Aate Chistularia, Willon, anexulado en catalán. Y si la gente nos ayuda, pues también lo diré en galego. Un precioso macho de Ana de Silbón. Y para seguir con las anátidas, pues aquí podemos ver el Ana de Rabudo, la Necua Yarga y un par de cercetas, este Ana de Rabudo macho con su característico pecho, y antes de pasar al recorrido en euskera, pasamos por estos Anek Colbert, unos anades reales o azulones, basatea, que euskeraz, mallard en English. Y pasamos al islote de las espátulas, que no está vacío, pero no están las espátulas. Al final vais a ir conociendo más o menos todos los lugares que más les gustan las aves, y aquí vemos una cuadrilla de anátidas en los que seguramente podemos distinguir ánades reales y un grupo de cercetas, y quizás al fondo, allí al lado de los juntos, quizás una parejita de ánade rabudo. Sobre todo se le nota a la hembra por la cabeza casi marrón que tiene. Es una de las características que le diferencian también, bueno, y el diseño, ¿no? Pero ahí tenemos, y nos acercamos ahora para, como todos los días, si hay alguna ave
para verla con... Uy, mira, mira, aquí hay un par de ánades reales que están bailando en cortejo con el subir y bajar de la cabeza, una parejita. Los cormoranes hoy, no sé, antes había 5, hoy a la mañana, pero bueno, vamos a acercarnos a este islote donde han aparecido los restos de un cormorán que murió hace mucho tiempo y ahora mismo pues también, igual que todas las aves, las podemos ver en detalle, ya que algo lo habrá removido. Un cormorán que fue algo... Normalmente aquí hoy a la mañana también ha habido un aguilucho lagunero, suelen andar los milanos reales y tal, y normalmente también suelen echar hacia Carroña, ¿no? O sea, para comer. Y creíamos que cuando murió este, pues alguna ave de estas se lo comería, pero no. Se ha ido descomponiendo poco a poco, sin que ningún lagunero ni ningún otra ave lo haya comido. Mirad la preciosidad de esta cerceta, un macho con todo detalle. Bitu ze polita dan, negu zertzeta hau, eta hortxe ikusi zaizkio detalle guztiak. Eta atzean, ontxe entzuten izan da, bai, okila eta txilinporta bat, también cerceta bat, una cerceta super chula, un macho, y no menos chula, totalmente camuflada, la hembra, con un diseño distinto. Emea beste diseinu batekin, hemen ikusten duzuena, baina diseinu hau ere oso polita, kamuflatzeko balio dion diseinu elegante batekin. Aquí podéis ver lo que os decía del ánade de rabudo, un ánade de rabudo hembra, en el que se le ve el color marrón ese de la cabeza, ¿no? Que a lo lejos suele dar como... tiene un tono marrón. Y bueno, el cuello suele ser mucho más largo, solo que ahora no se puede ver ahí, pues ya que lo tiene escondido. Ahate bustan luzea, baina hau emea, eta lehen egon naiz komentatzen nola emeak desberdintzatzea oso zaila izaten da sarritan, eta kasu honetan ahate bustan luzeetan burua marroiska izaten du. Eta hemen kasu bat polita benetan daukan diseinua, hemen ahate bustan luze emea, eta goazen arra ikustera. Y vamos también a ir un poco más hacia la derecha, ya que hemos podido ver que también estaba el macho, un precioso macho, como su nombre indica. ¡Opa! Se ha despertado, no sé lo que le ha pasado, pero se ha despertado con susto. Y hemos podido ver los reflejos que, aunque parezca la cabeza que es negra o marrón, veis que también tiene sus irisaciones o iridiscencias, no sé cómo se dice, y el diseño tan chulo que nos deja poder observar esta cámara, ya que este pato lo tenemos a 3 metros de lo que es el objetivo de la cámara. Oso gazti polita, hau, te gustan luzearra, eta hortxe ikusi dugu eguzkiak zelan joten zion, eta ikuste ziren buruan dituen brilloiek metalizatuak, eta daukan diseinu polita. Eta fijatzen bazarete, beran izenak gordetzen duen moduan, bustan luzea, hemen dauzka bustaneko luma ontxe mugitzen, luzeak. Precioso también. Hemos visto una parejita de cercetas, una parejita de ánades rabudos, bueno, un trío. Aquí otro macho. Y vamos a ver otra pareja de cercetas desde otro ángulo. Y una focha que se está alimentando
entre la vegetación de la isla. Una preciosa focha. Copeta suri arrunta. Y nuestra amiga, que casi todos los días también está, esta garceta común, a la que le están creciendo las plumas nupciales. Como podéis ver encima de la cabeza, estas dos plumitas que todavía se tienen que alargar mucho. Amena lertxuntxo txikia, eta lertxuntxo txiki honi ere luma kasten ari zaizkio kopetatik. Eta hortxe luma aldatzen, ugalgaraiko lumak sortzen, ez da? Ikusten duzue, zelako begi horia daukan, polita benetan, con un ojo amarillo precioso, de este juvenil. Cuando digo juvenil, es un ave nacida el año pasado, en el que está ahora pasando a un plumaje de adulto, de nupcial, y ahí le veis cómo se está rascando. Algún día, cuando os enseñaré también la uña de las garzas, que como es como un peine, solo que ahora mismo no sé dónde tengo la foto, pero os la encontraré. Y para ver las adaptaciones que tienen las aves, ¿no? Para el cuidado de sus plumas. Esaten naiz, erakutsiko dizuedala gunen baten, nolako atzaskalak dituzten, batez ere lertxunak eta lumak zaintzeko eta orrazteko, orrazi baten itxurako askazalak. Eta hemen nos vamos a acercar a otra nátida que nos faltaba, que es el pato cuchara, un macho también precioso, con su ojo amarillo que de vez en cuando lo abre. También muy cerca de la cámara. Oso gertu dagoen ahate mokosabal bat. Arra. Eta hori ikusten duzue bere begi horia. Guri begira, noiz ipenean. Eta orantxe dago lagun bat erakusteko, ikuste dut. Oso hegazti polita hoxe. Bai, eta orantxe dabil lagun bat bilatzen, nik esan dudana. Eta erakutsiko dizuet nola, bueno, hurbilduko naiz berriz ere lertxuntxora. Me voy a acercar a la garceta, ya que se estaba peinando, y os voy a enseñar una foto para que os hagáis una idea de los peines que tienen incorporados. Os voy a enseñar el de una garza real, pero también tienen las garcetas, y antes le hemos podido ver con las patas moviéndose. Os voy a enseñar en imágenes, en la imagen superior, una uña de garza real que podéis ver cómo está provista de un peine. Hau da, lertxuna euskara baten atzazala, eta hortxe ikusten da nola daukan orrazi bat inkorporatuta, eta horrekin laguntzen da bere lumak garbi izaten eta zaintzen. Una adaptación chulísima de las uñas de esta garza real. Veis que es el dedo y todo el aserrado que tiene esa uña, ¿no? Una adaptación guapísima para peinarse. Un peine incorporado, ¿eh?
barneratuta daukaten orrazi bat, adibidez, lertxuntxoa. Eta, bueno, orain ja jarraian euskerazko emanaldia hasiko dut, bakarrik euskeraz. Voy a comenzar con la retransmisión en euskera y no sé por qué se acaban de mosquear todas las aves. Eso también puede ser porque haya aparecido alguna rapaz. Sí, se ve que antes el aguilucho lagunero estaba por todo y vemos que hay una espantada a lo que todas las anatidas agate guztiak uretara etorri dira. Ahora mira, en estos casos suele ser cuando de repente todas las anatidas que estaban escondidas aparecen en las aguas libres. Seguramente ha sido habrá sido el lagunero, segurenik singira mirotza izan da, horrelako pasadatxo bat egin duena, eta beitu, ikusten ez genituen zertxeta guztiak. Ahora voy a tener que cambiar el censo porque ahora están apareciendo aquí todas las aves que no las he podido ver ya que estaban escondidas entre los juncos. Veis una gran cuadrilla de patos cuchara, imaginaros que ya, mira, ánades frisos que los había visto, pero aquí está una pareja de ánades frisos y parrateak batzutan singira mirotza etortzen denan lagundu egiten digu censoak egiten. Estoy diciendo que a veces cuando viene el aguilucho lagunero nos ayuda a realizar los censos, ya que nos mueve todos los pájaros y los pone a la vista, aunque a ellos no les hará mucha gracia, pero bueno. Baina ikusi nola bete duen inguru guztia. Pues había visto hoy a la mañana 8 patos cuchara y ahora mismo ya solo en una pasada he podido ver hasta 12. Y también a boseta goruz begira. Si os fijáis, están mirando hacia arriba, por lo que seguramente arriba anda alguna rapaz. Mira, como mira, dago hor, singira mirotza edo zerbait ibiliko da beraien atzetik, ze beti normalean bueltatxo bat ematen du horrelako izakiak eta animaliak hartzeko. Bueno, pues os voy a dejar ahora un segundo con las imágenes de los trabajos que realizamos en el Bird Center y para que conozcáis un poquito, y luego pasaré ya a la retransmisión en euskera. Eskerrik asko danori y muchas gracias por habernos seguido, y podéis seguir porque iré haciendo comentarios también en euskera, también de vez en cuando en castellano, y a seguir viendo, aunque sobre todo en euskera. Hola. Eta egun on berriz ere danori, batez ere
euskal hiztuneri eta euskera entzuten nahi duzuen hori. Hemen gaur beste egun batetan, apirileko 4 den honetan, larun bat polito honetan, udaberriko eguraldi itzelarekin, gure inguruan. Eta egunero egiten dugun saiotxo honetan, hegaztiak ikusten, eta ez bakarrik hegaztiak eta inguruan dagoen paisaia. Batzuk urruti ikusten diren hegaztia, baina sarritan hurbiltzen garana ea zertu diren ikusteko. Eta hemen ontsa ikusi ditudan punto txubi hauek, hortxe miru beltzak direla esango nuke, erderaz Milano Negro, eta ontsa hegaz gure oso urrun gure inguruan. Gaur egoera meteorologikoa oso egonkorra da, antizikloi bat daukagu gure gainean, eta horrek eragiten du estabilitate handia. Bintzat gaur ekialdeko haizeekin hasi dugu eguna, eta hegoaldetik emango duela esan dute. Hasiera batetan bat ez da ia haizerik egon, oso suabe izan da, baina komentatu dutenez proiezioetan egunean zehar indartzen joango da, eta arratsalderako hemen gogor jo dezakela. Eta kasu hauetan kostaldean, adibidez Urdaibain gauden leku honetan, temperatura gora egiten dute, eta gaur oin momentuan ez dakit 16 bat gradu daude, gure ingurutxo honetan, eta eguraldi paregabea, bikaina. Aunque sea, gure terrazetatik daukazuen, balkoitik, leiotik, eta, baratza edo hortua daukazuen hortutik edo baserri ingurutik gozatzeko moduko udaberriko egun polita eta lasaia. Gaur ere badura hegaztiz beteta, baina gaur esan behar dugu, hegaztietatik aparte ere horratzean entzuten dira kopeta zuriak eta baita ere igelak entzuten izan dira. Eta txilin porta ere, ontxe momentuan. Eta hemendik gutxira nik uste dut igelak eta sarriago entzungo diren animaliak izango diala. Ze udaberrian sartzen goazen bitartean eta urak epeltzen doazen bitartean, ikusiko dugu. Horaldi bikaina, hemen Antolinako mendizka, hor daukan ebaki horrekin, hegazti rupiko lentzako eta oso leku polita eta garrantzitsua esango nuke. Eta Urdaibain beti izaten duguna, habitat oso desberdinak, kasu honetan hemendik bakarrik ikusi daitezkena, artadia, horrelako labar bat, arkaisti bat, aristitxo bat, aristia eta zahazti bat, barrenean, pinu landaketak, lehen komentatzen egon gara pinu landaketei buruz, hemen ja naturalizatuta dauden pinu landaketa batzuk, artadiarekin bat egiten, hortxe ikusten dira, pinu banaka batzuk, baina pinuak gaur egun, lehen komentatu dudan moduan, beraiek ere gaixotasun bat jasaten ari direna, duela urte batzutatik ona, eta orain ez da askorik ikusten, baina gaitzorrek jota dauden pinu asko. Radiata pinua, artadian inguruan ere ikusten dana, eta baina beste habitat bat daukaguna, eta beheko partean padurak, urgezako urak, denetarik hemen atxarreko barren hauetan ikusten dira artetik aparte badaudela beste landare batzuk, eta hor zuaitzoiek
asko, bueno, aritzak, baina hemen potoak deitzen ditugun dolinetan gaztainondoak daude, asko gainera, eta gaztaina poto izena ere hartzen dute, honek egoten diren barrengune batzuk, ez da? Baliara txikiak sortzen direna Artadian leku horrelako leku karearrizko lekuetan, ez da? Eta artetik aparte dibertsitate itzela eskaintzen duen parajea. Dibertsitatea batez ere landaretan eta noski landare hori lotutako animalietan. Han ikusten ditugu ja pinadi basatituak edo bertan sortutako hasiekin, baina gutxika gorritu egiten diranak eta desagertu. Hori bai. Hau ere iritsi zaigu eukaliptua Artarira bertar arte. Eta hau badakigu eukaliptua sartzen den lekuetan dibertsitatea, faunarena eta landare direna jeisten dela asko. Paisaia ikusita, batez ere landare paisaia, ikusten dugu hemen lehen pinadi bat zegoen lekuan, orain landaketa bat eginda da hola. Ostore horkorren landaketa bat. Hemen batez ere Foru Aldundiak egindako landaketa honetan aritzak, lizarrak, segun zetokitan, gereiziondoak danetarik jarrita dago. Artadia, bai, normalean Artadia izan beharko luken, leku honetan Artadiaristi bat izan beharko luken, leku honetan hemen ikusten duzue, zer nolako itxura daukan Artadianen hegal batek, oso leku itxia, oian bat, izaten, hau Artadi kantauriarra da. Ez da hor Mediterraneoan aldean ikusten ditugun karraskal hoietakoa edo Mediterraneoko Artadi bat. Oso itxia, arkazaratzakaz beteta, sasia, eta sartu ere ezin daitekena. Inguru honek ere bere hegazti fauna dauka, batez ere basoetako hegaztiak ibiltzen dira hemen, eta badagoz batzuk nahiko kuriosoak dianak, adibidez, txinbo burubeltza, ez txinbo kaskabeltza, txinbo burubeltza, Mediterranea inguruan usu ikusten da hegaztitxo bat, eta hemen ikusi genezakena. Saiatuko naiz erakusten ea txinbo burubeltz baten argazki bideukadan, hementxe, eta ikusiko dugu, hementxe aurkitu dut bat, eta saiatuko gara erakusten zelako politak diran, aurkitzen modu bat erakusgarria bintzat, bai, bintzat bat erakusteko aukera, arratamea, oso hegazti polita, erakutsiko dizuet Artadian bizi den hegazti polit bat, eraztuntzeko harrapatu genuena, txinbo burubeltza, ez kaskabeltza, kaskabeltza beste txinbo bada, hemenik entzuten duguna batzutan gure mikrofonotik, baina kasu honetan txinbo kaskabeltza, Mediterraneoan inguruan hegoaldean asko ikusten da hegaztia, baina hemen Kantauri isurialdean, kostaldean eta horrelako inguruetan, artea inguruak eta leku lehor inguruetan ikusten dana. Hau arra izango litzake, buru belbeltzagaz eta begi gorri horrekin, baina hemen bikotea ikusteko aukera ere ikusten duzu. Bai, hemen bat arra, buru beltzarekin, begi gorriekin, emea, buru grisarekin, oso hegazti politak, eta oso ez ezagunak, normalean jendarentzako hegazti txikiak oso ez ezagun egiten zaizkigu, baina bueno, ni joango naiz erakusten gutxika inguru bakoitzeko hegaztiak, ez da? Ze hemen paduretatik aparte ere, noski, badaude beste hegazti mota batzuk habitat desberdinak erabiltzen dituztena. Eta ja gero hemen Artadi misto bat,
bere lizarrekin, zenbat eta berago joan, aritzekin, gereiziondoak, usten dira hemen, saltoka bebai gereiziondo batzuk, eta padura barrenera hurbiltzen goazen neurrian, lizarrak agertzen dira ere, sahatxak asko, sahatx beltza, eta padurara iristerakoan leskadiak, eta hemen daukagun beste zuhaitz bat, invasora horietatik aparte, hemen tamarizak, kontxako paseoan daudenak ere, zango benituzke, tamariza dirala, eta inguru honetan deitzen dira kalmaixak. Badirudi, haizea gelditzeko erabiltzen ziren landarea zirala. Eta noski, landazabalera pasatzen baldin bagara, baserri inguruetara, hemen ere, esiak, sasiz eta elorriz betetako esi biziak, aritzak, aranak, burua denetatik, eta noski, ingurutik ere fruitarbola, sagarrondo, intxaurrondo, madari, danetik. Beste habitat oso polita, gainera galtzen ari dena, eta importantia, hegazti eta fauna askorentzat, galtzen ari dena, ze ikusten duzuen moduan, baserriak usten ari dira, eta kasu honetan moduan, usarre baserria dau, telatu ere apurtu zaio naia, dagoeneko oso baserri polita, usarre, hemen isla auzoan dagoena. Bueno, eta bueltatxo egin ostean, gaur alrebestan hasiko gara Mokosabalen irlatik, hemen ia egunero ikusten ditugun gure lagunak, Mokosabalak, eta Mokosabal bikote honekin batera Kaio Hankaoriak. Hemen koloniarik handiena Izaroko Irlan dago, hainbat eta hainbat bikote daude, baina gero eta galtzear ez da, baina asko jeitxidan kolonia bat, 2000 bikote izatetik 1700 dakiku, orain ere zerbait ari da pasatzen goitik, ze hegaztiak gorantz begira da biltza, eta hortxe da egili da goiz osoa zingira mirotza, hegaztien atzetik, eta oin be, ez dakiko, agartuko dan, erakutxiko ditzu eta zingira mirotz bat. Idea bat egiteko, zeri buruz ari nahi zen. A ber... Zaiatuko naz, ikusten, zenbat dauzkagu hainbat, baina... Bai, bidotxo batetan, hor, pantailan ikusiko duzue zer dan zingira mirotza. Sarritan jenteak batzutan arrano arrantzalerekin ere erratzen du, burua txuria daukalako, edo txurizka daukalako, baina kasu honetan paparra edo bularra ez da zuria. Eta hau, normalean paduretan ibiltzen den hegazti bat da, padura eta ezeguneetan, eta hortxe ibiltzen da hegazti guztien atzetik, ikusten batan batek ea arazoren bat baldin badauka, beran kontra joateko eta harrapatzeko eta jateko noski. Eta gaur, goiz osoan dagi, paduratik bueltak ematen da, orain dala 5 minutu, 10 minutu, ikusi duzuen olako enbarazuak sortu dituen hegaztiei sortu dizkien, eta hor atera dira denak, zeuden eskutalekoetatik, normalean agertzen den bakoitzean ur libreetara joaten dira, ez dakit, bez bila izkutatu beharrean justo kontrako egiten dute danak ur libreetara ateratzen dira, batez ere hegazti urtarrak edo uretako hegaztiak, ez da? Zingira mirotz polit bat, irudietan daukasuena. Hauxe da, hitz egiten duena zingira mirotz bat, eme bat, edo gaztetxo bat, helduak arrak direnean, gris koloreko izaten dute lepoaldia,
edo behintzate. Eta hor fondoan entzuten ditugu kuliska zuriak, abeslari. Hemen ikusten duzuen nola egunero horrelako bueltatxoak ematen dituen, zingira mirotzak, egaz. Eta bere bidean dauden hegazti guztiak uxatzen. Normalean ahateetara eta hurbildu egiten da, beraien indarrak ikusteko, eta hortxe ibiltzen da. Bat, uste dut, egunero ikusten dugun hegazti bikaina da. Hemen, garbiketa lanetan, hauek ere, batzuk mokoarekin, lehen ikusi dugu lertxuntxoak zer nolako adaptazioa dituen bebai lumak eta atontzeko, daukan orrazia. Hemen, basateak eta zertzetak lotan. Beste batzuk martxan ere, hor ikusten dira. Arbat eta hortxe, arbat ontxe irlara igoten. El kolore dizdiratxuekin. Jarraitu da igun. Hemen dauden beste ahateak ikusten. Ahate, barkatu, moko zabal bat. Emea, ikusi zelako mokoa daukan, zelako izenak esaten duda moko zabala benetan, beste ahatekin konparatuta, batzuk esaten dute desproportzionatu modukoa, kasu honetan emearena, eta arbaten moko ikusteko hor basatea, bikotea, ardame. Fijatu zaitezte ere, hemen daukan kiskur honetan, edo kirikilo horretan, kirikilo pare bat ditu, lumatan, bustaneko lumatan noski. Eta hemen inguruan ikusi dudan aboseta ere. A ber, saiatuko naiz pantailan hartzen. Bertotik ibili da. Galdetzen diguteia mingorrak joan diren, esango dutzuet gaur ez ditu dela ikusi. Liteakena da ondinok hemen egotia, baina istingorrak edo mingorrak dagoneko gainera joateko garaia bebada. Eta hemen ikusten duzue, egunetik egunera, gure artean jarraitzen duen aboseta lirain eta polita. Ez naiz kantxatuko erakusten eta esaten oso polita denik, Baina, uste dut deno jakingo duzula, asko gustatzen zaidan hegaztia dela. Baina, hau ere, badabilor, gorantza begira, beraz, gaur zerbait ibili badabil, gainetik. A ber, egun ematen eukiko dugu aukera, baina kamera honekin oso zaila izaten da, egaz dauden harrapariak ikustea bazin gira moidatzaren kasu, ezta? Hurbildu gaitezan ona. Bai, eta hemen, lehen komentatu dizuedana, ahate moko zabalak, arra, fijatu zaitezte ere. Zerako moko daugan. Arrak oso moko haundia, koloret eta dizdiratxo ematen du lepoa, ez daukala leporik ere ez, hau arra, eta guazen emea ikusten atzetik zeta horren bintzat, amentxe beste eme polit bat. Horrekoin segurenik atxeren hartzera edo urbiluko dira, irlatxoan dauden beste ahate guztiekin batera, ea zertu diran, kopeta zuria, frentean ahate guztan luzia, zertzetak, arbat eta emebi, hemen zertzeta kuadrilla bebai, eta hemen ahate moko zabal bat, arra, lasai asko.
Eta jarraitu da egon. Agate mokosabale emea. Eta atzean horren zuten da tximbo kaskabeltza. Ez tximbo buru beltza, Ontxerak utziko dizuet, diferentzia tximbo kaskabeltzaren artean. Hemen, agate bustan luze bikotea, arrak izan dira. A ber, ez, arda emea. Arra eta emea, bikote polit bat. Janeria topatzen lanetan, basatearen ondoan. Eta atzean entzuten izan dan hori, orain behitu, guazain, disfrutatzera purtxo bat bai, geldi dagoen. Hemen dago, liraina da nagoz eta hau, nagorek esaten duen moduan. Eta bain, lumak atontzeko lanetan, politxe denetan. Disfrutatu, Ze ez da sarritan ikusten den gazti bat, hemen. Suerte apurtxo batekin, zer gaitik ez? Ze zankaluzeak adibidez abia egiten dute eta bosetak ere, bosetzako ez da leku txarra izatez, baina horretarako lehenengo ohitu egin behar dira. Eta horrela zehazten da, lehenengo bat etortzen da, gero beste bat, eta azkenean, zankaluzeak ere bukatu dute hemen abia egiteara. Ia, bosetekin ere berdina gertatzen da. Amets polita izango zen, hemen abosetak izatia abia egiten. Ingalaterran egiten dute, eta penintxulako beste lesku batzutan ere, beste segunetzo batzutan ere, beraz, hemen zer gaitik ez. Hori bai, hemen daukagun arazorik larriena, eta hori egia da, solte dabiltzan txakurrak. Inungo kontroli gabe, paduratik solte dabiltzan txakurrak. Txakurrekin paseatzekotan, lotuta eraman, mesedez, segiten duten kaltea, zenba ezina da. Batez ere, ugal garaian, eta, urte guztian zehar ere, ze azkenean hortxe biltzen dira txakurrek, txakurrak gaztien atzetik, paketan ez dituzte izten, eta beraz, eskatzen dugu amendi behintzat, horrelako lekuetan, eta, orokorrean, txakurra kontrolatuta izatia, kalterik ez dezaten egin. Hemen, aboz eta polita hau. Eta esan dizudan moduan, erakutsiko ditzuet ere, hurbilduko gara ona. Gaur oso egun polita izan da migrazioan ere. Asko eta asko ja martxa egiteko kontuetan ibiliko dira, txioak eta salto egingo zuten, baina hemen ikusten duzu ere zelako eleganteak, kuliska zuri guztiak. Berrogeta 3 kuliska zuri, lasai asko, udaberriko eguzkitxo honetan, batzuk lumak atontzen, besteak atxeren hartzen. Eta hemen, ia, beste limikola batzuk ikusten dira, eta noski aparte egonda, santzuak ematen dute, beste limikola mota badala, eta noski, hauek kuliska ilunak. Agian antzartzen diozue, bai, kuliska zuriarena, baina ez daukate zer ikusirik. Hauek ere, bai, noski, limikola dira, iparrerantza joaten dira abiaitera, baina fijatu zaitezte zelako paparra daukatean, txuri-txuria,
mokoa zuzena, hankak laburtxoago dituzte, kuliska zuriarekin konparatuta. Kuliska zuria edo kuliska iluna, hau, andarrios grande, gazteleraz, eta green sandpiper, ingelesez, xibitona, uste dela katalanez, xibitona ez xibita, parkatu. Eta biluriko alinegro galegos. Hortxe. Jarri dute dena. Oso politak eta oso urrunetik etortze zaizkigunak, ez? Hauek, erakutsiko dutzuek, zein dan, aurkitzen baldin badut, hemen... Erakutsiko dutzu etorgoiko pantailatxoan nondik datozen atzo ere erakutsi notuen distribuzio mapa eta hori gorriz edo magentas edo las rosas edo ikusten duzuen zati hori da, beraiek abi egiten duten lekua eta gero berdez ikusten diren zatitxoak dira negua pasatzen duten lekua eta horretariko bat gure Urdaibai. Honek ere, mendi gutxiraia, behitu, salto egin barko dute Errusiako eta Eskandinaviako lurroietara, abiagitera. Beraz, disfrutatu dugu zan nonain egun batzutan, ze amendi gutxira datorren sasoira arte edo datorren migrazioan arte ez ditugu ikusiko. Oso politak. Saiatuko naiz ikusten eta erakutsiko dizuet ere zelako doinu egiten duten. Hauxe. Oso hegazti politak. Gaur ere, Urdaibain. Atzo 6 bat egon ziren, gaur 3 baino ez ditugu ikusten, baina agian gero etorriko dira gehiago eta gustatuko litzaidake juntatzen diran desberdintasuna ikusteko, hor ikusi duzuen kuliska iluna eta kuliska zurietatik. Kuliska zuriek askoz ere hanka luzea, askoz. Hanka luzeagoa dituzte, mokoa ere goruntzo kertuta daukate apurtxo bat, eta paparra grisa daukate, bere, baina txuriagoa beste hori baino, eta diseinua eta guztiz desberdina da. Naizetan zerako izan, Eta hauek egiten duten gauza bat da, guztana gora eta bera, etengabe mugitzen ibili. Hortxe ikusten duzu ez? Atzean errekatxindorra ere, kantari, eta irudi polita hauekin neuk gero arte esango dutzuet. Eta jarraitu dizuen, disfrutatzen nahi bali moduzue, zuzeneko kamera honekin. Etxe barrutik paisaia polit bat ikusteko. Beraz, ni gero arte, arratsaldeko 6etan berriz ere alegin juko naz puntual izaten, zuen artean, eta beste kontu batzuk kontatzen, ikusi zeintzuk egazti dauden, eta beste egazti batzuri buruz, egazti txikieri buruz adibidez, kontua kontatu, apurtxo bat ikasi dezagun, ez da? Oso ezagunak diran, egazti txikieri buruz. Beraz, nire partez, gero arte,
Eta egun on bat izan.